Ahí está. Bien. Bueno, retomo. Bienvenidos a nuestro ciclo del malestar en la cultura, ciclo que pertenece a la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Em, Les vamos a comentar una breve introducción. Ustedes saben que este ciclo se inició en el 2018 y el grupo está actualmente conformado por Adriana Cabuli, Alicia Levín, Aníbal Repeto, Lucila de la Serna, María Casariego, Miguel Toyo, Natán Sonis, Pablo Slemenson y Graciela Macotinski, que soy yo. En el 2018 decíamos que la vida actual exalta un modo subjetivo propenso a la desmentida de los malestares cotidianos, a la intolerancia a la frustración. Y pasan los tiempos y cada vez más brotan nuevos modos de producción de subjetividad, enlazados a nuevos ordenamientos sociales. Y escuchamos frases como la gente se siente insegura, hay violencia en la sociedad, crecen el desempleo y la pobreza, no quieren trabajar porque tienen los planes, no hay futuro. Y en estos años, neoliberalismo y pandemia mediante, se incrementó la intensidad del reclamo, la angustia, la falta de explicaciones y más suposiciones prejuiciosas, impregnados de crueldad, odio, discursos fragmentarios, renegatorios, unilineales que por momentos nos abruman y si avanzamos nos comprometen en temas que se encuentran ya tramados en discursos políticos o periodísticos, tanto como desde las futilidades de los medios, pseudodebates con verborragia, rating, miles de TikToks, los consabidos insultos escatológicos en X o Twitter, o la desesperación por los likes en las redes cotidianas. Y seguimos pensando, ¿qué es pues malestar para el psicoanálisis? En la vida cotidiana y en nuestra praxis, vemos como la propia cultura se vuelve tanática para la existencia humana, responsable a su vez de crearla. Aún en tiempos de Freud se podía hablar de una tecnología manejada al servicio de intereses que podían utilizarla como herramienta violenta de dominación de unos hacia otros, pero no se tenía plena conciencia de lo que vino después. Una ciencia y una tecnología que con el objetivo primario de aliviar los sufrimientos se activó en otros sentidos y continúa como para hacer desaparecer el planeta, destrozar la naturaleza, intoxicar los cuerpos y las mentes y eliminar con crueldad a semejantes. Nombraremos algunos de los títulos del año pasado y de este, que fueron actividades de nuestro ciclo. Subjetividad y neofascismo, vicisitudes del lazo social, rupturas y articulaciones, capitalismo del yo, ciudades sin deseo, historia, desmemoria, fragmentación, anticiencia, subjetividades y antipolítica. Y ahora, siguiendo en estas líneas, traemos para pensar desde el psicoanálisis los temas referidos al negacionismo, la desmentida, el olvido, la desmemoria de la memoria, la tergiversación de lo que existió, la banalización de la realidad, de las palabras, de los hechos. Vamos entonces al título de hoy. Negacionismo, perversión de la memoria. Tenemos el placer que el querido doctor Sebastián Plut aceptara amablemente nuestra invitación. Sebastián Plut es doctor en psicología, psicoanalista, coordinador del Grupo de Investigación en Psicoanálisis y Política de la AEAPG, miembro fundador del Grupo Psicoanalítico David Maldasky, autor de numerosos artículos y libros, y el último libro recién salido, el Autoerotismo Libertario, escrito sobre la irracionalidad de Editorial Topía. Hoy dialogaremos con el doctor Plut, Aníbal Repeto, Pablo Slemenson y yo. Les voy a pedir que todas las preguntas que tengan para hacer las pongan en el chat y, bueno, comenzamos escuchando las palabras de Sebastián.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los participantes y al equipo del Malestar en la Cultura por la invitación para hablar sobre un tema que el negacionismo, ¿no? Que yo diría no solo es un tema de actualidad, sino que quizá el negacionismo sea en toda época un problema a tener en cuenta. Aunque, por supuesto, puede ser que en determinados momentos de la historia resulte más determinante, más decisivo. Sin embargo, y esto que voy a decir ya forma parte de lo que voy a desarrollar después, insisto en que podemos pensarlo casi como un problema permanente, ya que así como hay momentos donde el negacionismo parece más evidente o más hegemónico incluso, hay otros momentos en los que padecemos los efectos del negacionismo, ¿no? Aún cuando esto no sea tan evidente, aún cuando el negacionismo no sea tan evidente. Lo que yo voy a exponer entonces es primero una descripción de lo que pienso o cómo pienso el negacionismo, una conceptualización desde el psicoanálisis, ya que obviamente hay otras perspectivas para pensarlo, ¿no? La sociología, la historia o el derecho sobre todo, ¿no? Y luego, si queda tiempo, quisiera referirme a un debate que hay precisamente sobre las cuestiones legales, ya que así como hay quienes sostienen que debe prohibirse legalmente el discurso negacionista, hay quienes opinan lo contrario, quienes dicen que es contraproducente prohibirlo. Bien, creo que el título que la comisión organizadora eligió para este encuentro es muy oportuno, sobre todo el hecho de poner entre signos de interrogación si el negacionismo consiste o no en una perversión de la memoria. Es decir, esta pregunta creo que exige poner en cuestión los términos. Esto es, ¿se trata de una perversión y además opera sobre la memoria y solamente sobre la memoria? ¿En qué pensamos en general cuando decimos negacionismo? Lo más frecuente cuando decimos negacionismo es pensar en grandes hechos, crímenes masivos, genocidios, ocurridos en un pasado reciente o lejano, y que un sector de la sociedad intenta ocultar estos hechos. Eso es en general lo que pensamos cuando decimos negacionismo. Entonces, lo que yo voy a proponer es que esa descripción es correcta pero insuficiente. En primer lugar, porque el negacionismo me parece puede recaer sobre muchos más eventos que los grandes crímenes masivos. En segundo lugar, porque me parece que no ataca solo a lo ocurrido en el pasado, sino que también afecta al presente y al futuro. Y por último, porque me parece que el negacionismo no consiste nada más en ocultar un crimen, eso lo hace cualquier criminal, sino que el negacionismo consiste en desestimar la existencia de ese crimen, en afirmar que lo que todos sabemos que ocurrió en realidad no ocurrió. En todo eso me parece consiste el negacionismo. Por eso, y aunque con esto ya adelanto un poco las conclusiones, yo diría que el negacionismo se trata efectivamente de una perversión de la memoria si entendemos, por un lado, que se trata de una perversión psicotizante, es decir, se trata de un discurso perverso que se propone desquiciar la mente de los destinatarios del discurso negacionista, y por otro lado, que si bien efectivamente afecta a la memoria de los hechos, el negacionismo interviene también sobre la percepción, sobre los afectos y sobre el pensamiento. Para decirlo más conceptualmente, yo diría que el negacionismo ataca el juicio de existencia y no solo el juicio de atribución, es decir, no se propone únicamente mostrar lo malo como bueno o lo perjudicial como útil, y tampoco impone nada más un mensaje del tipo olvídate de esto, sino que creo que va más allá y propone instalar que esto no existió. Yo antes dije que no es el negacionismo una operación solamente sobre el pasado, sino que también influye en el presente y en el futuro. En el presente, lógicamente, porque el negacionismo suele ser simultáneo a los hechos que pretenden negarse, ¿no? Y sobre el futuro, porque al negar todo, el pasado y el presente,
eso después dificulta toda predicción o anticipación que podamos hacer sobre el futuro. Es decir, solamente si sabemos qué ocurrió, después podemos más tarde anticipar lo que podría ocurrir. Todos ustedes habrán leído ya cuántas veces, por ejemplo, en estos últimos 2 años, surgieron comparaciones entre los libertarios y el nazismo. Y han dado argumentos estrafalarios para rechazar esa comparación, ¿no? Los libertarios por ejemplo, hay uno que dijo, ¿cómo vamos a ser nacionalsocialistas si no somos socialistas, por ejemplo, ¿no? Pero creo que uno de los motivos fundamentales para rechazar esa comparación es el mismo motivo por el cual rechazan las comparaciones entre el actual ministro de Economía Caputo y el ministro de Economía de Macri Caputo. Es decir, el negacionismo consiste en que no aprendamos de la historia para después que no podamos anticipar qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que podría ocurrir. Entonces, si desde el punto de vista de las representaciones el negacionismo procura dañar el juicio de existencia, desde el punto de vista de los afectos, el negacionismo orientado hacia el futuro, yo creo que busca adormecer en el presente la angustia señal. Ahora bien, pasado, presente y futuro no son periodos estancos que funcionan independientes unos de otros. Todos sabemos que para pensar la historia, sea individual, familiar, colectiva, o incluso la historia de la especie, eso supone siempre registrar la copertenencia entre los tres tiempos verbales. Freud decía, por ejemplo, que la ontogenia reproduce o recapitula la filogenia, y también decía que en la fantasía hay un suceso actual del presente que evoca un pasado y que eso se proyecta hacia el futuro. Entonces, si esto es así, la copertenencia entre los tres tiempos verbales, y nos preguntamos tanto cómo fue posible que Milei llegara a ser presidente, ¿por qué no pensar que el presente, o sea, el Milei presidente de hoy, es el futuro de un pasado en el que prevaleció el negacionismo? Hay un tema que yo vengo planteando, que solo lo menciono porque si no nos alejaríamos mucho del tema que nos convoca hoy, es el siguiente. Los argentinos hemos sufrido ya una buena cantidad de traumas colectivos. Solo para tomar la historia reciente podríamos incluir la dictadura militar, la hiperinflación, el desempleo, el corralito. Y creo que, curiosamente, a pesar de que estudiamos los traumas, sus efectos, la transmisión intergeneracional de los traumas, etc., yo tengo la impresión de que hemos soslayado una parte de los efectos de todo eso. De hecho, en todo esto tenemos un buen ejemplo de que el negacionismo no afecta únicamente a la memoria. Si algo hubo en estos últimos 20 y pico de años, fueron políticas de la memoria, análisis de todo tipo sobre de la economía, de las consecuencias, pero posiblemente haya habido algún efecto más que no supimos detectar. Dicho de otro modo, tal vez sea importante, y esto lo digo no es para desarrollarlo ahora, pero quizás sea importante estudiar la relación entre trauma y negacionismo. Bueno, pero volviendo al tema, todos, por ejemplo, hemos leído o escuchado que siempre hubo quienes dijeron que en los campos de concentración nazi no existieron las cámaras de gas, o aquí se decía que los desaparecidos andaban paseando por Europa, ¿no? Esa es una de las dimensiones del negacionismo. Pero si tomamos, por ejemplo, la cuestión de los desaparecidos, me parece que es importante entender que en el acto mismo de la desaparición ya está la semilla misma del negacionismo. Porque el negacionismo, insisto con esto, no es solamente una política del olvido, sino que el negacionismo busca la abolición del otro. Por eso dije antes que el negacionismo no recae solamente, me parece, sobre los grandes hechos. Cuando un político propone cárcel o bala, me parece que está proponiendo una práctica negacionista en tanto busca abolir la existencia del otro. Del mismo modo, cuando dicen no vuelven más, por ejemplo, también hay un propósito negacionista. O cuando todos vemos las imágenes de cómo fue el disparo sobre la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, y en ese mismo momento Bullrich dice que sucedió otra cosa, también ahí hay negacionismo. Entonces la lista de lo negado me parece puede ser muy extensa.
De hecho, incluye la pandemia, el cambio climático, la violencia de género, el sentido del Estado, etc. Hace ya más de 20 años, un autor francés que yo suelo citar, Christophe Dejours, sostuvo que el neoliberalismo instala un clivaje, un quiebre entre las desigualdades sociales y el sufrimiento producido por esas desigualdades, de manera que los sujetos sufrientes no pueden ligar su padecimiento, su sufrimiento con esas desigualdades. Y esto también es negacionismo. Si damos un paso más, yo tengo la impresión de que el negacionista no solo aspira a eliminar al otro, sea zurdo, negro, judío, etcétera, sino que también anhela eliminarlo de su propia mente. Esta hipótesis, creo, permite diferenciar dos destinatarios del discurso negacionista. Un destinatario es el que está compuesto por las víctimas, por ejemplo, de un genocidio, y de todos aquellos que se agrupan en torno a las víctimas. Pero el otro destinatario del negacionismo es el que ha decidido creer en el discurso negacionista. La diferencia es que el primero se supone abolido de la mente del otro, mientras que el segundo se esfuerza por ejercer esa desestimación. Entonces, otra cuestión que debemos asumir, me parece, es que no hay un debate posible con el negacionismo, porque no se trata de dos ideas diferentes o dos ideas contradictorias, sino que se trata de un problema con la existencia misma del otro. Todos podemos debatir si lo que estoy diciendo está bueno o no, si es interesante o no, pero si alguien quisiera afirmar que este encuentro no ocurrió, es fácil darse cuenta que no hay ninguna opción de conversación. Hay una italiana que se llama Donatella Di Cesare, que escribió un libro que se llama Si Auschwitz no es nada, yo se los recomiendo, acá se los voy a mostrar, no sé si se llega a ver el libro, es muy interesante, Si Auschwitz no es nada. Ella dice precisamente que el negacionismo no es opinión, no es libertad de expresión y tampoco es revisionismo histórico, porque el negacionismo, dice la autora, se basa en la supresión de las condiciones para la confrontación. Los negacionistas no leen de manera diferente los acontecimientos porque para ellos los acontecimientos no existieron. Entonces, el negacionismo para esto, obviamente es una práctica social, no es asunto de un loquito suelto. Para que el negacionismo exista, para que el negacionismo sea eficaz, es necesario que se constituya un sistema que reúne políticos, medios de comunicación, poder judicial, alguno que otro intelectual o algo parecido, y una masa significativa de adherentes. Es, como dije antes, uno de los destinatarios del negacionismo, ¿no? Y sobre este grupo hay todo un debate porque hay quienes piensan que ese sector de la población, los que adhieren o creen en el negacionismo, dicen que este sector de la población está compuesto por personas que padecen el engaño ajeno, es decir, que cuanto mucho son receptores pasivos de un relato. Yo no estoy tan seguro de que solo sean receptores pasivos. Creo yo que son reproductores activos, es decir, que también ponen de sí mismos para creer lo no creíble. Como dije antes, deciden ejercer una expulsión de su memoria o de su percepción. Podemos ver algunos ejemplos sencillos de esto. ¿Cuántas veces escuchamos en la época, por ejemplo, de las elecciones presidenciales, que le preguntaban a alguien por qué iba a votar a Milei y las personas respondían porque no va a hacer lo que dijo? Es bastante negacionista esta explicación, ¿no? O en los tiempos de Macri, cuando tantos decían Macri es millonario, no necesita robar. Entonces, en estos ejemplos vemos estas dos cuestiones que yo estoy mencionando. Por un lado, un pensamiento negacionista, de hecho, las dos frases incluyen una negación. Pero además, ¿podemos imaginar que quien piensa así es solamente un crédulo engañado y que no ofreció una parte de sí mismo para creer eso? Yo creo que no, creo que son personas que ofrecen de sí mismos. Y de hecho también es negacionista, o fue negacionista pensar que Milei era algo nuevo, ¿no?
Entonces, yo fui mencionando estos ejemplos para mostrar que el negacionismo se puede presentar de diversas formas, que puede haber negacionismo, si se quiere, de baja intensidad y de alta intensidad, dependiendo de qué es lo que se niegue. Pero además, porque al pensar en esta diversidad de ejemplos, tal vez detectemos que en mayor o menor medida todos podemos quedar contagiados de los efectos del negacionismo. Primo Levi, que seguramente lo habrán leído, cuenta en uno de sus libros sobre los campos de concentración que había soldados nazis que les decían que si ellos llegaban a salir vivos del campo de concentración, nadie les iba a creer si contaban lo que había pasado. Y esta frase, dice Primo Levi, les resultaba insoportable, porque era desquiciante imaginar que no había un destinatario para relatar lo sucedido. Entonces, yo al leer esto me acuerdo cuando Freud decía que cuando el yo se siente abandonado por los representantes del superyo y de la realidad, tiende a sentirse después desestimado. Por eso, antes dije que el negacionista tiene dos destinatarios. Niega lo que yo veo para que yo también lo niegue, o niega porque pretende desquiciar mi mente y expulsarme de la suya. Con todo esto que voy planteando, creo que se entiende por qué yo señalé al comienzo que el negacionismo altera nuestra capacidad de pensar, de percibir o de sentir, y no solo la memoria. Otra expresión actual que a mí me parece negacionista es esta frase de los argentinos de bien. Porque esta frase no es solo una expresión estigmatizante, segregacionista, sino que yo creo que es negacionista porque se presenta como una frase fuerte, una frase que impacta, que tiene efectos, pero que en rigor no dice absolutamente nada. Esa frase no quiere decir nada en términos de la realidad. Es decir, si el negacionismo es un modo de desestimar la realidad, yo pienso que esta frase es negacionista porque no refiere a ninguna realidad existente. Es una frase que no dice absolutamente nada. También es negacionista tomar la realidad ajena, lo que el otro dice de la realidad, y decir que todo eso ha sido un engaño. Si los negacionistas de Auschwitz decían que por ejemplo, que los judíos inventaron el holocausto para beneficiarse, salvando las distancias, la lógica discursiva es la misma que sostiene hoy el gobierno argentino, por ejemplo, respecto de la justicia social, porque su argumento es que los zurdos inventan un discurso sobre la injusticia y la opresión nada más que para sacar rédito de eso. Entonces, yo quiero insistir en un punto. Negacionismo no es opinión, no es solamente el ocultamiento de un crimen. Negacionismo es el propósito de desestimar la realidad y de enloquecer la mente ajena. Y cuando digo ajena, incluye a opositores y adherentes. Hay un ejemplo que es lo que ocurrió en algunos diálogos que yo he escuchado cuando ocurrió el atentado contra Cristina Fernández, ¿no? Y me acuerdo de diálogos donde una persona podía sostener lo siguiente en 5 minutos, ¿no? Primero decía que el hecho no existió. Luego afirmaba que, bueno, existió, pero que había sido pergeñado por la misma Cristina. A los 2 minutos podía decir, bueno, ok, alguien intentó matarla, pero ella se lo buscó o lo usaba para victimizarse. 2 segundos más tarde decía que fue un loquito suelto. Y si finalmente uno lograba que, bueno, que deje de lado todos esos argumentos, porque hubo un hecho grave, etcétera, esa persona podía decir, sí, sí, es cierto, ninguna violencia es buena, ¿no? Entonces, como se ve, no se trata solamente de decir que un hecho no sucedió, sino que se intenta perturbar el juicio de quien observa, de quien escucha, de quien habla. Entonces, yo creería que la mayoría de las personas que fueron capaces de sostener todos esos argumentos juntos también fueron víctimas del negacionismo. La pregunta no es solamente por qué alguien avala o minimiza un intento de asesinato, sino cómo alguien puede sostener todos esos argumentos juntos. Es como la contradicción lógica de la que hablaba Freud en el cuento del caldero roto, ¿no? Que todos recordarán. Entonces,
con esta forma de pensar el negacionismo, lo que quiero decir es que podemos incluir no solo a los ejecutores de la violencia, sino a lo que yo llamo los circunstantes, los que están alrededor, los que participan con su silencio o con su indiferencia, aquellos que, como dije antes, si bien son destinatarios del mensaje negacionista, eso no quiere decir que sean simplemente víctimas engañadas. Entonces el negacionismo actúa lanzando frases que niegan, pero también por medio de frases absurdas o de frases contradictorias. Recordemos, por ejemplo, que de los desaparecidos se podía decir simultáneamente que estaban en Europa, pero que habían desaparecido porque en algo andarían, ¿no? O sea, las dos frases se podían decir simultáneamente. Otro aspecto que destaca la autora Donatella Di Cesare es cierta paradoja respecto del lugar de la víctima. Así como a muchas, digamos, así como a las víctimas se les niega esa posición, dice Di Cesare, en otras ocasiones más bien, dice, se las habilita solamente en tanto no salgan de ese rol. Entonces Di Cesare dice, leo textual, no tienen las víctimas, ¿no? No tienen derecho a existir, salvo por el sufrimiento que han padecido, como si la dignidad residiera en la pérdida de la dignidad, como si la legitimidad solo pudiera derivar de la condición de víctima. Por ejemplo, y esto lo digo yo, el negacionista quizás se emociona si le cuentan que una maestra rural llega cada mañana a dar clases luego de caminar y hundir sus pies en el barro durante 10 kilómetros y sin recursos de ninguna índole, pero ese negacionista se enfurece si esa maestra después reclama por su salario. Entonces Di Cesare se pregunta, ¿qué ocurre si la salida de esa condición se traduce en un proyecto político? Es decir, ¿qué sucede si la víctima deja de serlo y comienza a pensar en sus derechos? La respuesta entonces la conocemos, se los acepta en su papel de víctimas, pero si dejan ese lugar después se los repudia, se los acusa de agresores. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, sí, ¿Sí? Ah, bueno, sí, 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 sí. bien, entonces sigo. Les digo un poco entonces el tema este de el debate que hay en torno de si conviene o no prohibir el discurso negacionista. Hay un autor que es muy interesante, que se llama Traverso, es un historiador. Él ha estudiado mucho la historia de la derecha en el mundo, tiene muchos libros sobre esto. Yo no tengo, es un tema polémico, por supuesto, yo no tengo una posición definida sobre si conviene o no prohibir el discurso negacionista. Y no tengo una posición definida por dos razones. Por un lado, porque no tengo claro cuáles son todas las variables en juego. Es un debate legal sobre todo. No conozco tanto sobre ese punto. Pero además porque me parece más importante poner el tema en debate y sin cerrarlo. Este autor que yo mencionaba, Traverso, él dice varias cosas. En primer lugar, plantea que hay un problema que se crea, un problema que surge, cuando el derecho, la ley, interviene en el campo de la historia. Es decir, cuando legisla respecto de decir qué ocurrió. Entre otras cosas porque se institucionaliza la memoria y se constituye, dice él, algo así como una especie de religión civil. Claro, por las dudas, Traverso no se refiere a los juicios a genocidas, sino específicamente a la prohibición legal del negacionismo. Porque para él es historiador, ¿no? El derecho, la memoria y la historia, dice él, son tres formas diferentes en que una sociedad se relaciona con su pasado. Y que si bien se solapan, se pueden superponer, ¿no? Él dice que no deben confundirse. Otro de los argumentos que da es de orden práctico. Él, mirando casos en distintos países del mundo, dice que, por ejemplo, las leyes antinegacionistas de Alemania o de Francia, creo que él dice, probaron absolutamente su ineficacia después de muchos años de aplicación. Por un lado dice porque esas leyes
terminan transformando a lo que él llama los asesinos de la memoria en víctimas. Algo de eso acá se ve cuando la posición desde la que hablan los negacionistas es que son víctimas de la censura de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, él dice que por esa vía los negacionistas se transforman en víctimas. Y otro efecto que Traverso caracteriza de perverso es que cuando rigen estas leyes antinegacionistas y un negacionista finalmente habla públicamente, él dice que lo documenta, ¿no? Con información. Dice que las palabras de un negacionista, cuando está prohibido el negacionismo, se terminan difundiendo muchísimo más. Dice que la difusión mediática en esos casos aumenta exponencialmente. Entonces Traverso piensa que paradójicamente la ley antinegacionista termina funcionando como una campaña de propaganda de las ideas negacionistas. Y finalmente dice que hay otra razón más para poner en cuestión las leyes antinegacionistas, que ya es una razón, dice él, que no es solamente de orden pragmático. Él entiende que estas leyes instalan una suerte de norma oficial en la interpretación del pasado, al transformar una verdad histórica en verdad de Estado. Entonces, él dice que la verdad histórica no necesita protección legal. Entonces, en definitiva, Traverso considera que estas leyes hacen que la memoria pierda su potencial crítico y se transforme en una especie de monumento, y que su resultado, paradójicamente, es que el presente queda disociado del pasado. Bien. Y por último, hay una categoría que me parece interesante para pensar a la derecha o a la ultraderecha, que es tomar la invisibilización como una categoría política, insisto, para pensar a la derecha. Es una política que consiste en corromper la percepción ajena. Hay un empeño en la política de la invisibilización, que es correlativa al negacionismo, un empeño, digo, por perturbar lo que Freud llamó la investidura de atención, ¿no? La investidura de atención, para Freud, es el gobierno de la percepción consciente, ¿no? O sea, quién gobierna lo que yo percibo. Todo esto, por supuesto, puede tener metas y alcances diferentes, pero de nuevo también abarca opositores y a diferentes. Uno de los ejemplos más claros, más evidentes de en que se exhibe esta categoría, yo digo, de la invisibilización, y que incluso lleva ese nombre, es la teoría de la mano invisible del mercado, ¿no? La mano invisible del mercado. Es una teoría que niega que haya sujetos del mundo privado y del mundo público que toman decisiones. En su lugar quieren convencer a la sociedad de que el mercado es una especie de entidad abstracta que se regula solita y de forma óptima. Y más allá de que la frase esta de la mano invisible del mercado parece sacada de un cuento de terror, ¿no? Mano invisible del mercado. Es un buen ejemplo, ¿no? De la relación entre esta categoría de lo invisible y el negacionismo. Es decir, la frase mano invisible del mercado oculta el ejercicio del poder de los sectores concentrados de la economía y del Estado, ¿no? Entonces, puede, por supuesto, haber diferentes usos de lo invisible, porque puede ser el intento de que no se vea lo que se ve, o bien de que se crea lo no creíble, es decir, que alguien crea que ve lo que no hay. Y hay, para mencionar también dos ejemplos, en el gobierno de Macri, cuando Macri era presidente, todos recuerdan que él habló, por ejemplo, del crecimiento invisible. O sea, la economía iba para atrás y él decía que el problema es que el crecimiento era invisible, es decir, él intentaba que uno viera lo que no existía. Y Milei recurre a otra forma de la invisibilización, por ejemplo, cuando dice no la ven, ¿no? Como en el cuento de Andersen, quien le dice al rey que está desnudo, el que no veía el rey, no, perdón, el que no veía el vestido del rey era un tonto, y hoy el que no ve la bonanza económica es un zurdo, un golpista o un traidor. Entonces, con esto termino y le doy paso a los otros colegas. Lo que sería muy interesante es estudiar qué sucede en la mente de quienes dicen que sí la ven, ¿no?
Y yo digo que esto es una categoría para pensar la derecha, porque si hay algo que distingue a la derecha de lo que se llama el populismo, los gobiernos populares, es la visibilización, ¿no? En general, los gobiernos populares se sale a la calle, hay manifestaciones, se dicen cosas. De hecho, bueno, el ejemplo histórico de visibilización que horrorizó a la derecha es el de las patas en la fuente, ¿no? Hace ya 70, 80 años. Entonces, la visibilización versus la invisibilización es una de los criterios para distinguir ambos tipos de política. Pero bueno, no me quiero extender más o bueno, quiero dejar paso a los colegas, ¿sí? Sí, bueno. No sé, Graciela o Pablo, pero aprovecho y te pregunto yo algo, Sebastián. Hablabas antes que el negacionismo ataca el juicio de existencia y no el de atribución, ¿sí? Y me quedaba pensando, ¿no? Planteado así no lo podemos pensar ni como negación ni como desmentida, digamos, ¿no? Pensando psicoanalíticamente. Me da más para pensarlo al modo de una desinvestidura, pensando desde Green, ¿no? Cuando Green plantea el objeto negativo o un agujero representacional. Pablo está levantando la mano. ¿Te podés desmutear solo? Ahí está. Sí, sí, sí. Eh, en realidad creo que entraría a pensar de manera similar a lo que está planteando Aníbal, pero lo que me preguntaba es que no parece tratarse de una supresión simple de un contenido, sino de una fragmentación. O sea, lo que logra es una fragmentación de la percepción del mundo y de la percepción de los procesos, sobre todo. O sea, de la secuencia pasado, presente, futuro y de la percepción de la causalidad. Lo que me hiciste pensar cuando hacías esta descripción, me quedé pensando que cuando yo estudiaba historia en el colegio primario e incluso en el secundario, me daban una historia hecha de relatos de batallas o de sucesos, pero siempre nunca, salvo un momento que tuve por la suerte de tener como profesor de historia un revisionista, eh, en donde me ayudó a pensar en términos de causalidad múltiple las ca- los procesos históricos. Yo me preguntaba si no hemos sido entrenados desde la infancia en fragmentar le- la, en una fragmentación que produce este efecto de posibilidad de negacionismo. Y el otro componente que me parece que incidió en este proceso fue el peso del, de un posmodernismo mal entendido que desmanteló la causalidad y todo es opinable y no hay manera de establecer una cohesión, una coherencia de secuencias, porque todo está fragmentado. ¿Se entiende lo que estoy planteando, Sebastián? Pregunto si esto no es la base de entrenamiento de las sociedades para que sean negacionistas. Em, y más todavía, tomando esto que trae Pablo, eh, la hipermodernidad más que la posmodernidad, a partir de todas estas cuestiones de rapidez, tecnología, donde en un momento determinado recuerdo que las imágenes se daban con tanta rapidez que era imposible poder captar una imagen de otra. Fue en los principios cuando se empezó a usar muchas cuestiones así tecnológicas en publicidad
que era casi insoportable porque querías tomar una imagen, poder percibirla realmente y era prácticamente imposible. Y me parece que algo de esto también funciona en estas cuestiones negacionistas en la actualidad. Más allá de que, como vos decías, Sebastián, el negacionismo tiene, tiene añares, ¿no? Es casi desde los inicios de nuestra historia. Eh, mm. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. ¿Querés contestarnos algo de lo que hablamos ahora? Sí, 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 o si hay más Digamos, preguntas o... Y anda con eh, eso y después vemos las preguntas. anda con sí, eso y después vemos el bueno, chat, sí. bien. De paso un chivo, que es el libro mío que mencionó Graciela, que acaba de salir, me lo mandaron hace un par de horas, El autoerotismo libertario. Y le puse ese título del autoerotismo, no porque me refiera al onanismo de los libertarios, aunque también podría ser, sino porque el autoerotismo para Freud es el punto de fijación de la esquizofrenia o de la esquizoidía, y porque precisamente tomando algo que decía Pablo, se trata de una representación fragmentada del mundo en el autoerotismo, no hay todavía una representación cuerpo unificado en el autoerotismo, ¿no? Y porque además el autoerotismo, yo planteo, implica una regresión desde el narcisismo. En general vieron que se habla de que la cultura actual es narcisista, yo creo que hemos regresionado un poco más y el nivel de individualismo donde cada uno se puede hacer a sí mismo, eso es más una expresión autoerótica que una expresión narcisista, ¿no? Ya ni siquiera es tan importante que el otro me diga que le gusta lo que escribo o que me ponga un like en Facebook, sino que es yo creo lo que creo porque lo creo. Yo suelo contar una anécdota de una época de la época en que Horacio Rodríguez Larreta era jefe de gobierno, que había tomado una medida para que la policía esté en los colegios porque había problemas de drogas, y estaba viajando en un taxi y la taxista me dice, vio, ahora ya los chicos no se drogan más. Entonces yo le dije, pero eso no es cierto. Y no me preguntó por qué pensaba que no era cierto. Me dijo, no me importa, para mí es cierto, ¿no? O sea, bastaba con creer algo para que eso fuera una realidad. Y eso creo que es autoerótico en el sentido conceptual que decía Freud, que, que fuente y objeto coinciden, ¿no? El objeto es producto de la percepción, ¿sí? En ese sentido es que yo planteo el autoerotismo libertario. Va en línea con lo que planteaba Aníbal, porque es cierto, creo que no es solo una desmentida, creo que el negacionismo, y creo que algo comenté, se funda en la desestimación de la realidad, ¿no? Creo que va más allá. Puede ser que la desmentida sea de quien es ejecutor del discurso negacionista, pero lo que se pretende instalar en los destinatarios es la desestimación de la realidad. Y efectivamente creo que es muy fuerte esto que plantea Pablo de la fragmentación, porque concretamente los nexos causales es algo de lo cual la ultraderecha abomina, ¿no? Todas las críticas a la cuarentena fueron sin mencionar la pandemia, por ejemplo. O sea, no se hablaba de la causa de la cuarentena, ¿no? Se hablaba solo pestes de la cuarentena, pestes es una buena palabra porque estamos hablando de una pandemia, eh, pero no se establecía un nexo causal entre un problema y su solución. Otra forma de pensar la fragmentación es lo que dije del individualismo. Si se supone que cada quien tiene que resolver sus propios problemas, el individualismo es fragmentación de los nexos sociales, y no es muy distinto de la supresión de los nexos causales. Y coincido también con esto que planteabas del posmodernismo. Habría que pensar qué trajo el posmodernismo, ¿no? Y sobre todo cierto discurso, digamos, de abolir todo tipo de mandato, por ejemplo, todo tipo de referencia. Si no se llevó puesto los ideales también,
Por eso yo planteaba en qué medida todos pudimos haber quedado contagiados de cierto negacionismo, ¿no? Eh, sí, creo que la posmodernidad, incluso la posmodernidad, hay un texto de un francés que se llama Marcos Zafiropoulos, que él lo plantea bien en un texto que se llama Lacan y las ciencias sociales, que él dice ahí algo así como, en la posmodernidad se habla de la caída del padre y todo ese asunto, pero dice, Lacan lo planteaba en la década del 30, ¿no? Y además Lacan lo tomó de Durkheim, que lo planteó en 1880, 1890. O sea que se tomaba como algo nuevo, algo que no era nada nuevo. Y creo yo que no solo no era nada nuevo, quizás ni existió eso, no sé. Pero el posmodernismo implica pensar la existencia de lo nuevo que no era nuevo, Mm. ¿no? Y lo digo así por lo que planteé antes de que también se planteó que Milei era nuevo, ¿no? Y, y en realidad ese es un discurso usado por el nazismo y también por el fascismo, que siempre eh, elogió a los llamados outsiders, o sea, los que venían por fuera de la política. Y Milei se lo entronizó porque venía de afuera. A Macri lo mismo, en su momento era alguien que venía de afuera de la política. Y si pensamos en el siglo pasado, si bien hubo una larga historia de militares ocupando el gobierno, o sea que no tenían nada de nuevo, pero sí tenían esta posición de ser supuestamente de afuera de la política, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros nos sorprendemos con lo que ocurre, no cuando nos disgusta, sino cuando nos sorprendemos, yo creo que es un efecto en nosotros del negacionismo. ¿Sí? Cómo, o sea, pensamos cómo puede ser que ocurriera esto, como si esto no pudiera ocurrir, como si no pudiera haber ocurrido. Entonces yo tomo una frase de Freud, que creo que está como epígrafe ahí del libro, cuando le preguntan, creo que fue por la Primera Guerra Mundial, cómo es que el hombre había caído tan bajo, cometiendo tantas atrocidades, y Freud dice, el hombre no cayó tan bajo como uno teme, sino que no se había elevado tanto como uno creía, ¿no? Entonces creo que hay ciertos momentos de idealización que habría que revisar, ¿no? Eh, Quería preguntarte una cosa que me surgió en realidad con esta charla, si es posible, Sí, que es eh, está, el mensaje que implica la fragmentación que produce el negacionismo es parecido a lo que los comunicólogos describían como doble vínculo de la madre esquizofrenizante, ¿sí? En donde había un discurso en un nivel, otro discurso contradictorio con el anterior en un nivel latente y una amenaza de muerte si se denunciaba la diferencia, la contradicción. Yo me pregunto si la condición para que opere el negacionismo es que sigue existiendo de algún modo una amenaza latente de que si uno piensa de otra manera o si uno denuncia las contradicciones, corre el peligro ya sea de muerte o de exilio. Entonces, para que sea operativo, digamos. Ok, Miguel le había levantado la mano. Miguel. Bueno, primero gracias Sebastián por exponer el tema y todas las variantes del tema con mucha claridad. Creo que eh, por lo menos me permite pensar varias cosas de la actualidad y del pasado y del futuro, ¿no? Yo, mientras hablaba, me recordaba una situación, una discusión con gente amiga que tenía que ver con el terrorismo de Estado, donde surgió el tema yo traía el tema de la indiferencia, o sea, algo que yo lo asocio con lo que vos dijiste de los circunstantes, ¿no? Es decir,
aquellos que son eh, posibles receptores del negacionismo. Y me acuerdo que traje a colación a Hannah Arendt, ¿no? Que cuando ella planteaba el tema de desestimar la cuestión de la verdad, ¿no? Pero alguien me dijo, bueno, pero la gente tenía miedo y tenía miedo de esto que decía recién Pablo, de la amenaza, ¿no? De lo amenazante de la situación. Eh, y pensaba mientras hablaba cómo opera el negacionismo en relación precisamente a los miedos. Pensaba en estos momentos también cuando se hablaba de las creencias en que la verdad que enunció eh, Galileo ponía en vilo a toda una creencia, ¿no? Y eso de alguna manera desestabilizaba esa posibilidad que tenían muchos creyentes de vencer miedos precisamente, ¿no? Vencerlos o solaparlos o desestimarlos, desestimar la realidad de la muerte, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, esta era mi pregunta, si también el negacionismo no opera en relación a esos afectos, esos sentimientos, ¿no? Mm. ¿Alguna otra cuestión o hablo? ¿Querés contestar o hablar con Bueno, Miguel o leo las preguntas en el chat? Hablemos. bueno, contesto, así no se me mezcla, Dale. no se me arma el caos en la cabeza. Bueno, gracias los dos comentarios. Bueno, a los anteriores también gracias, me olvidé de decir, pero este, sí, yo creo que lo que plantea Pablo del doble vínculo es interesante. Agregaría algunos agregados. En principio, bueno, hay todo también un debate sobre el doble vínculo porque algunos han puesto el énfasis en el discurso de los padres por sobre los hijos y algunos han planteado más bien el problema del doble vínculo como algo que es intrapsíquico, además de intersubjetivo, es decir, que ocurre en la mente de aquel que queda entrampado en el doble vínculo. Sí. Lo primero que diría es que el doble vínculo permite pensar a uno de los tipos de víctimas del negacionismo, a aquellos que adhieren al negacionismo, no a aquellos que no adhieren al negacionismo, porque son los que terminan creyendo en ese discurso, como decís vos, por temor a algún tipo de amenaza. Ahora, ¿cuál es la amenaza? Bueno, la amenaza puede ser de distinta índole, ¿no? Yo mencioné el cuento de Christensen, el que decía que el rey estaba desnudo era un tonto, no es que lo llevaban preso o lo mataban, era un tonto, o sea, tenía algo así como el temor era perder la lucidez, también puede ser perder el amor del otro, ¿no? Entonces, no es una amenaza necesariamente de muerte, ¿sí? Quiero decir que depende cuál sea el tipo de entrampamiento, si es un entrampamiento de tipo lógico, donde uno entrampa el pensamiento del otro, o es un entrampamiento afectivo, ¿no? O es un entrampamiento de la voluntad, por ejemplo, de la acción, de lo que el otro debe hacer. Pero yo creo, insisto, que es el doble vínculo, permite entender el entrampamiento o la situación paradojal del que se ve llevado a creer, porque para que tenga alguna eficacia, el doble vínculo tiene que haber un vínculo, llamémosle, de amor para ese sometimiento. El que no tiene algún tipo de lazo libidinal con el que genera el discurso paradojal no queda entrampado. Va a quedar víctima de otro tipo de situación, pero no sé si del doble vínculo. Y respecto, esto va en la línea de lo que me parece planteaba Miguel, él hablaba de la indiferencia. Eh, no quiero seguir haciendo chivo de mi libro, pero yo planteo ahí que el subtítulo es escrito sobre la irracionalidad y digo que hay varios rasgos
del discurso libertario, del discurso de ultraderecha, digo cuatro básicamente, es la violencia o la crueldad, la ignorancia, la indiferencia y la irracionalidad, y que todo eso se une en torno de la irracionalidad, ¿no? Todo eso se liga en torno de la irracionalidad, pero menciono la indiferencia. En primer lugar, porque la indiferencia, como decía Freud, es el primer opuesto del amor. El opuesto del amor, decía Freud, no es el odio, es la indiferencia, ¿no? O sea, ya el odio ya implica algún tipo de vínculo, ¿no? Eh, en segundo lugar, porque la indiferencia está en relación con lo que ahí yo tomo del autoerotismo, porque para quien está centrado en una lógica autoerótica, el mundo ha perdido interés. El mundo no está revestido de interés, excepto por alguna necesidad. ¿No? Pensemos en un bebé que se despierta solamente cuando tiene hambre, después se retira y ya está, ¿no? Entonces creo que la lógica autoerótica es correlativa de la indiferencia. Y entonces está esta pregunta que está, creo que está en el planteo tanto de Miguel como de Pablo, que es el miedo a qué, ¿no? Yo me acuerdo en el gobierno de Macri que una vez tuve una conversación con alguien que, esta persona decía que la gente votaba a Macri porque pensaba que iba a poder ser millonario como él. Y yo le decía que a mí me parecía que no, que la gente no pensaba que iba a ser millonario. Creo que votaba a Macri porque seguía creyendo en los Reyes Magos, que no es lo mismo. O sea, una creencia absolutamente ficticia, pero no en cuanto a yo voy a poder tener lo que tiene él, sino creer que él es lo que no era, ¿no? Macri, en ese caso. Entonces, el miedo puede ser no, o por ejemplo en la dictadura, vos mencionabas, Miguel, por supuesto para algunos podía ser mejor no saber nada por temor a la muerte o alguna persecución, pero también puede ser el miedo a dejar de creer en algo no creíble, ¿no? A mí me parece que ese miedo, Freud dice algo así que en el texto del fetichismo habla del peligro para el sujeto cuando el trono y el altar están en peligro, ¿no? O sea, cuando tiene que asumir la castración sería, ¿no? Lo dice en el texto del fetichismo. Y yo creo que hay un miedo en muchos de esa índole, lo que significa dejar de creer en algo no creíble. Porque cuando uno es engañado, uno cuando descubre la verdad se puede enojar. Pero cuando uno es engañado porque uno puso de sí mismo, como dije antes, para creer lo no creíble, cuando uno se entera de la verdad lo que siente es vergüenza. Y esa vergüenza no admite la realidad. Y entonces se pide más discurso mentiroso para seguir creyendo y por supuesto más discurso de odio también, ¿no? ¿Te leo las preguntas del chat? ¿Querés leer? Bueno, Sí, dale. Dale. Bueno, Natán Sonís dice, gracias Sebastián, un placer escuchar tus reflexiones que potencian nuestros pensamientos. Te quería preguntar si conoces el concepto de percepticidio que acuñó Kuznetsov y si ese ataque a la percepción estaría, según tu mirada, en el campo del negacionismo. Y hace varias preguntas. Anulando la percepción, ¿puedo vivir entre el humo de los campos de exterminio y no verlo? ¿Puedo creer que el abogado trucho D'Alessio que llamaba a Bullrich por celular y ella dijo que atendía a su nieto jugando, que ella no lo conocía? ¿Hay que estar dispuesto inconscientemente al negacionismo o es una disponibilidad consciente? Liliana te agradece, dice que es muy interesante lo que planteas, que invita a la reflexión. Alicia Levin te agradece y dice, tu claridad ayuda en estos tiempos a pensar. ¿Cómo pensás la relación entre negacionismo y desmemoria? Ya que decías que en toda época hay negacionismo, ¿y será posible que el incremento del negacionismo tenga que ver con fenómenos de masa? María Casariego dice, ¿cuál pensás que es el costo individual y social de la desmentida? ¿Y qué crees que se puede implementar para salirse de esa desmentida generalizada? Gabriela Rena habla de la invisibilidad como mecanismo de control social. Dice, ¿qué ves cuando no me ves? Y te agradece por la exposición. Mónica Fabeluques te agradece
por tu desarrollo siempre tan estimulante, y te pregunta, ¿no estamos frente a un predominio de tánatos en lo individual y lo social que genera desinvestidura? ¿Cuál es el camino si no es la confrontación? Y después, 1, 2, 3, 4, 5. Carlos. Ah, Carlos Weise dice, el negacionismo tiene un efecto religioso en la medida en que el trasfondo es el odio creando lazo. Hasta ahí. Bien. Montón de preguntas. Eh, Ujú. Negacionismo puede ser creer que yo puedo responder a todo eso también, ¿no? Este, qué sé yo. Bueno, Vemos en los Reyes eh, Magos. es eso, exactamente. No conocía, creo que lo planteó Nathan, el concepto de percepticidio, pero se acerca bastante, me parece, a lo que yo estuve planteando cuando señalé que no solo es un ataque a la memoria, sino al pensamiento, a los afectos y a la percepción, ¿no? Eh, sí, yo creo que va por ese lado y hay un concepto que creo que lo mencionó Mónica, que es el de desinvestidura de la realidad. Yo creo que ese es un gran concepto para pensar en estos problemas, porque el negacionismo está basado en una desinvestidura de la realidad. Y de los nexos lógicos o los nexos causales, como planteaba Pablo, ¿no? Cuando yo comenté esta sucesión de argumentos que daba alguien frente al intento de asesinato de Cristina Kirchner, dice, ¿cómo se puede sostener todo eso junto, ¿no? ¿Cómo se hace para decir todo? Una con una cosa alcanza. Freud dice cuando habla del cuento del caldero que el ilógico, él no dice el negacionista, él dice el ilógico, pone una Y donde debería ir una O sea, o es esto, o es esto, o es esto. ¿No es? Y esto, y esto, y esto, ¿no? Iba a decir algo y se me fue. Bueno, no importa. Eh, Bueno, pero sí, creo que la desinvestidura de la realidad es un muy buen concepto para pensar esto, eh, pero que me quiero acordar lo que iba a decir sobre el atentado a Cristina, ¿no? Claro, ¿sobre qué realidad se habla ahí, no? ¿Cuál es la realidad? Si todo puede ser, ¿de qué se está hablando? De nada, ¿no? No importa ahí cuáles son los hechos, importa lo que yo creo y puedo decir cualquier cosa. Entonces ahí se rompen los nexos causales, se pone la relación, se perturba la relación lógica entre los argumentos y se desconocen los hechos. Este, y me acordé y me volví a olvidar. Ah, ya me acordé. Freud decía que cuando uno tiene un pensamiento contradictorio, surge un displacer en el sujeto. Que ese displacer, te lo plantea en el proyecto, el displacer ante la contradicción hace que uno pueda salir de la contradicción, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿quién sostiene todos estos argumentos, ¿a dónde envía el displacer? Yo creo que ahí aparece la lógica expulsiva y el displacer está puesto en el odio al otro, ¿no? Todos pasamos por esas situaciones de sentir un displacer ante una contradicción. Yo no me acuerdo si ya conté aquí una anécdota mía infantil, que yo iba al colegio en colectivo eh, y debía estar en tercer grado más o menos, y yo veía una leyenda en las paredes que decía prohibido fijar carteles. Y para mí en esa época fijar era como fijarse, como mirar, no quería decir pegar, quería decir fijar. Entonces yo pensaba que estaba prohibido mirar los carteles, ¿no? Entonces yo iba en el colectivo y los miraba de reojo para que nadie se diera cuenta que yo estaba mirando los carteles porque estaba prohibido. Hasta que un día me vino la contradicción. No puede ser que pongan un cartel para decir que está prohibido mirarlos. Entonces ahí aprendí que fijar quería decir otra cosa, ¿no? Bien. Y después, respecto de los fenómenos de masa, que creo que lo planteó Alicia, ¿puede ser? Sí. Eh, ¿Tiene alguna relación con lo que planteó Carlos? No sé por qué tendrá relación, lo que preguntan ambos, eh, del odio, de la cuestión religiosa creando lazo, ¿no? Yo no estoy
del todo de acuerdo, diría, con que lo religioso sí o sí produce odio, ¿no? Eh, no todos los grupos religiosos odian. Freud decía que, creo que en el malestar en la cultura, no, en psicología de las masas, que él, ¿se acuerdan? Pensaba en algún momento que cuando viniera la dictadura de la razón, decía él, el odio se iba a terminar. Después desistió de pensar así y se convenció de que era dijo él mismo, es una ilusión esto. Pero él decía que, que cuando había disminuido en determinado momento el odio, dijo que esto no era porque los seres humanos se habían vuelto más buenos, sino porque se habían debilitado los lazos religiosos. Él establece una relación entre vínculo y hostilidad. O sea, los vínculos religiosos crean una cierta hostilidad. Pero decía, después esto va a ser reemplazado por el lazo socialista, dice él, ¿no? O sea, que también se va a crear un nuevo lazo ahí y que eso va a generar otra hostilidad. Lo que yo pienso, yo creo, es que una cosa es pensar los vínculos libidinales que generan una exterioridad respecto de la cual hay un cierto monto de hostilidad, pero que no es dañina, que es lo que Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, donde la cerrazón en cierto grupo, cerrazón no en el sentido negativo, sino el hecho de que se constituya un grupo, requiere siempre de una exterioridad diferenciada, respecto de la cual hay cierto monto de hostilidad, y uno dice nosotros y ellos. Y otra cosa es que en lugar de que haya una unificación libidinal de la cual resulta un monto de hostilidad depositado en el afuera, esa unificación se dé por hostilidad y no de manera libidinal. Freud dice que uno se puede unir por amor o se puede unir por odio. Entonces, cuando uno se une por amor, se crea, insisto, un exterior, algo que queda afuera, pero que eso no implica necesariamente violencia, por lo menos violencia en el sentido manifiesto. O sea, no, la hostilidad siempre está presente. Si uno dice, yo no soy como ellos, estoy dejando afuera algo, ¿no? Y entonces lo relaciono con lo que planteaba Alicia en los fenómenos de masa, y me acordaba de estos conceptos de contrato narcisista y pacto de negativo, de Caes y Piero Lanier, porque el contrato narcisista es que nos une a nosotros para sentirnos bien, ¿no? Lo que tenemos que decir, lo que se puede decir, ¿no? Cuáles son las condiciones de la enunciación. Y el pacto de negativo implica qué es lo que tenemos que dejar afuera, expulsar, ¿sí? Para que dentro de nuestro grupo se sostenga el equilibrio narcisista. Por eso la unidad siempre es frágil, ¿no? Freud decía que la unidad está compuesta de la unión de muchos débiles y de potencia desigual. O sea, débiles y potencia desigual. O sea, la unidad se compone de viejas fragmentaciones siempre, que siempre pueden salir a la luz. Por eso hay una frase de Eva Perón que a mí me gusta mucho, del año 51. Ella decía que lo que le preocupaba, dice, que pueda retornar en nosotros el espíritu oligarca. Y cuando ella dice que pueda retornar en nosotros el espíritu oligarca, no está diciendo que aparezca un traidor entre nosotros. Dice dos cosas que me parecen importantes. Retornar, o sea, si retorna, es algo que uno expulsó, y en nosotros, que no es lo mismo que entre nosotros. O sea, en es desde adentro nuestro, ¿no? Y me parece que ese es el riesgo de toda unidad, que eso que ella llama ahí oligarca, lo podemos llamar de distintas maneras, retorna siempre. Entonces el asunto es, si uno no reconoce esto, uno está actuando de manera negacionista, ¿no? Bien, ¿hay más Respecto a preguntas? lo que antes, acá, Sí, yo, Graciela. respecto a lo que hablabas sobre las leyes antinegacionistas Sí, y el papel o el lugar del Estado, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar o cómo podrías pensar eh, todo este movimiento que está relacionado con lo que llaman la memoria completa, ¿sí?
porque lo que hubo fue una muy fuerte acción del Estado en un momento determinado para justamente intentar mantener la memoria y ir en contra de esta fragmentación de la que hablaba Pablo recién, hace un rato. Entonces, cuando aparece esto de la memoria completa, es como un intento de fraccionar, de fragmentar los hechos tales como sucedieron. Si hubiera habido alguna ley que impidiera que aparecieran movimientos de estas características, ¿cómo lo pensás? Estaba pensando en eso. Sí, yo cuando comenté el debate que hay en torno de esto, dije yo no tengo una posición definida porque no Sí, conozco está bien, bien. hay que estudiar como hizo Traverso los Sí, hechos sí, históricos para sí. ver cómo funcionaron, si efectivamente tuvieron, como él dice, un efecto paradojal. Suena bastante sensato lo que él dice, no estoy diciendo con esto que están mal las leyes antinegacionistas, pero lo que es cierto que ocurre lo que él dice, que cuando está prohibido el discurso negacionista, eso termina teniendo más difusión, ¿no? Con lo cual, eh, no sé. Por supuesto que no es mm, rechazar la ley antinegacionista en función de la libertad de expresión. Él no lo plantea en términos de la libertad de expresión, que es lo que hacen los negacionistas. El problema de la memoria completa es que eso es falso, ¿no? La memoria completa es algo Sí, falso, porque no es que reconocen la historia relatada por otro y quieren agregar algunos datos que faltan. no la Es tergiversan. claro, entonces no es memoria completa, con lo cual no hay nada de eso, ¿no? Ujú. Digo, memoria completa podría ser alguien que quiera agregar datos y eventualmente no habría inconveniente en pensar eh, hechos que hayan ocurrido, no sé, no. El problema es que una cosa va en contra de la otra, ¿no? O sea, va negando la otra historia, la memoria completa, porque nos dicen, queremos, insisto, agregar unos datos o hay información que falta, ¿no? Es más, tienen un montón, los mismos que proponen memoria completa tienen un montón de información que no aportan, con Y lo no cual, dan. Digamos entonces, que es una frase falsa, es una fake esto de memoria sí, completa, ¿no? sí, es un eslogan falso, claro, sí, sí, sí. No. Eh, Ahora, lo que es interesante es que ahora que están más desbocados, están menos negacionistas, ¿no? Ujú. Este personaje nefasto que es Agustín Laje, por ejemplo, llegó a decir en un tuit, ¿no? Sobre los desaparecidos, bien muertos están, Sí, ¿no? Ujú. O lo sea admitió. que están menos negacionistas, este, ¿no? Es notable. Bien, hay dos manos levantadas, Miguel y Pablo. Sí, yo iba un poco en esa línea, lo que acabas de definir más claramente, este, que lo que observamos es este comportamiento que va más allá del negacionismo y se anima a reivindicar el terrorismo de Estado, a decir, sí, eso existió y debe ser así, y es bueno. eh, y, Claro, y la crueldad, que le agrega también un condimento, no sé si decir condimento, o eh, una, eh, no sé si es una cuestión de intensidad. Me parece que va en la línea de quizás del autoerotismo y la irracionalidad, ¿no? Eh, bueno, nada, me parece que de alguna manera me respondiste con esto último, pero creo que va más allá del negacionismo ese tipo de expresiones. sí, por eso decía, están menos negacionistas en algún sentido, ¿no? De hecho, hablan bastante a boca de jarro, ¿no? Es notable las cosas que dicen. Creo que forma parte de la política de este gobierno y de lo que le cuestionan al gobierno de Macri no haber sido más bestiales en el discurso, ¿no?
porque durante el gobierno de Macri, en realidad Macri empezó con algo de esto cuando dijo el curro de los derechos humanos. Fue la primera vez que alguien, un presidente, se anime a descalificar de ese modo los derechos humanos. No es que es la primera vez que alguien lo pensara así, por supuesto, estos personajes lo pensaron siempre, pero que un personaje público con la investidura presidencial dijera eso, yo creo que ahí se abrió una puerta. Creo que en la frase de Macri del curro de los derechos humanos y el intento de asesinato a Cristina Kirchner, creo que fueron dos hechos que rompieron todo dique, ¿no? Si uno quiere, violaron todo lo sagrado ahí, ¿no? O sea, no Cristina Kirchner como sagrada, sino como el acercamiento a un personaje con ese liderazgo a ese nivel de intrusión, y el decir una frase tan descalificadora sobre los derechos humanos, que es uno de los elementos, si quiere, sagrados de la democracia argentina, ¿no? Ujú. Y creo que esos dos hechos no son ajenos a todo lo que ocurrió después, ¿no? Quería preguntarte una cosa. Eh, en este momento hay un discurso de la derecha, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, bastante reforzado respecto a la acusación de terrorismo. O sea, rápidamente el mote de terrorista es colocado y significa la posibilidad de ser aniquilado. O sea, lo que está pasando con los inmigrantes en Estados Unidos, inmigrantes que están ya hace muchos años, que de pronto son deportados, implica un nivel de amenaza parecida a la que durante el macartismo funcionó contra el comunismo. Hoy en día nadie se titula comunista, Ujú. pero se sigue pensando socialista terrorista. Sí, Entonces pensaba cuánto de esto está operando como amenaza latente para todos nosotros. sí, que supongo que terrorista es una calificación que debe ser un sustituto de extranjero, ¿no? De alguien de afuera. Mm, Por supuesto, determinado tipo de extranjeros, ¿no? ujú, A un inglés probablemente que quiera que la empresa lo traslada a Nueva York, no le van a decir terrorista. no. Este, pero creo que terrorista es un modo de pensar también al extranjero. Mm, Y esa lógica, eh, vuelvo a Freud, cuando también sobre la Primera Guerra, que él decía que eso destrozó todo lo que uno pensaba que era la cultura, ¿no? La civilización. ujú, Decía, habíamos pensado que enemigo y extranjero ya no eran el mismo concepto, ¿no? mm, Pero parece que no, que siguen siendo el mismo concepto, ¿no? mm, Extranjero y enemigo, mm, ¿no? Pero supongo que terrorista, sí, por supuesto, puede ser el apelativo para todo aquel que ponga un cuestionamiento, pero creo que es una manera de calificar a los que vienen de afuera, supongo, ¿no? Afuera es una manera de decir, puede ser el inmigrante, pero cuando Milei dice argentinos de bien, eso que yo creo que es una frase que en los hechos no significa, no alude a ninguna realidad, no existen los argentinos de bien, eh, también es un modo de dejar afuera, porque él es presidente de los argentinos de bien, con lo cual está dejando afuera a lo que él cree que no serían o no seríamos los argentinos de bien, ¿no? ujú, Es una lógica Ujú. expulsiva, ¿no? sí, O expulsiva o aniquilante, que son las dos formas, ¿no? vigilante. Del segregacionismo. Mm. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que ir cerrando. ¿Querés comentar algo más? ¿Decir No, algo no sé, iba a más? ver si hay más preguntas, no sé si... Había, sí, Mónica Fabeluques que dice, eso es esperanza, relacionado con el tema del lazo. Raquel Cielinic
imprescindible el tema hoy día, casi diría que es causal a muchos problemas que nos afectan. Creo que no Yo te la quería vi más. preguntar, ¿Vos, Sebastián, Aníbal? sí, te quería hacer una pregunta respecto a esto del contenido, ¿no? Porque si bien los discursos negacionistas abordan determinados, o sea, niegan determinado tipo de contenidos y no otros, si el negacionismo en sí como mecanismo está más abocado a ser una especie de dispositivo de subjetivación más que el contenido cual niegan, ¿no? Como que el contenido puede ser circunstancial, pero que lo que busca es generar determinado tipo de subjetividades por una cuestión de ejercicio de poder, afines al Ujú. consumo de ideas, pero también de productos, ¿no? Sí, yo me imagino, no lo estoy pensando en voz alta, ahora que lo preguntas, Aníbal, que en este tipo de prácticas uno puede distinguir, como decís vos, el contenido y el mecanismo, ¿no? Ujú. El mecanismo es el que se repite, se reproduce. El contenido de lo negado o de lo segregado puede variar, ¿no? Mm. Este, hoy, en general, siempre es, qué sé yo, hay grupos que tienen en general muchas chances de formar parte de lo segregado, ¿no? En general los sectores vulnerables. eh, bueno, hace unos años aumentó mucho el segregacionismo respecto del el islamismo, ¿no? O sea, la islamofobia, como se dice ahora, que hasta hace un tiempo no era lo más prevalente, hoy eso, pero también va de la mano del rechazo al extranjero, eso, ¿no? O sea, así como la invasión, la islamofobia es correlativa de sentir que invaden los países europeos, o sea, pero puede variar, ¿no? En los comunistas, como decía Pablo, creo, Miguel, ahora no se habla de los comunistas, pero en una época podían ser los comunistas, acá son los cucas, eh, o los empleados estatales, ¿no? Ser empleado estatal. Lo segregado o el contenido de lo segregado puede variar. Lo que no varía es el componente expulsivo y desestimante, ¿no? Que, insisto, incluye la irracionalidad, incluye la indiferencia y la ruptura de lazos causales, como decía Pablo. Yo me acuerdo, en la época del nazismo había una publicidad, una propaganda, no una publicidad, una propaganda, que decía que la culpa de la crisis económica la tenían los ciclistas y los judíos. Entonces la gente se preguntaba a los ciclistas por qué. Y entonces se naturalizaba la culpa de los judíos de esa manera. Quiero decir que planteaban una frase absurda para que la gente se pregunte por ese absurdo y mientras se instalaba como verdad otro absurdo, ¿no? Ujú. Mm, Entonces, también por interesante. eso yo planteo el componente fuerte de la irracionalidad, porque en todo esto, para creer en esas cosas, para creer que porque alguien es millonario no necesita robar, es como que alguien, uno diga que un obeso no va a necesitar comer, ¿no? Es una lógica que no resiste ningún análisis, y que porque alguien, independientemente de Macri, digo, ser millonario y robar o no robar son dos variables distintas. No, entonces, eh, y me parece que ese componente, eso es estructural, la irracionalidad en todo esto, ¿no? Ujú. Bueno, ahora sí, vamos a tener que Bueno, estamos finalizar. sobre la hora. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias a Antes de vos. abrir los micrófonos, queríamos recordarles que el 28 de octubre van a estar Mariana Wikinski y Daniel Weinsbrot, y tomaremos el tema de catástrofes sociales, que de alguna manera seguimos con la continuidad de nuestros temas. Muchísimas gracias, Sebastián, A ustedes, y gracias bueno, a todos esperemos los que vuelvas participantes. otra Bueno, vez acá. cómo no. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias. Buenas noches a todos. Se puede Gracias. cortar la Gracias. grabación, Aníbal, ¿sí? Se puede cortar.